impactar en la cantidad de fármaco libre, ¿sí? En la fracción libre de medicamento. Entonces, ¿ustedes se acuerdan qué fármaco, o sea, el fármaco libre o no libre, cuál actúa más rápido? El fármaco libre, en la fracción libre. Entonces, hay que tener en cuenta eso porque, digamos, en los niños, al nacer, la concentración de proteínas es baja. Y si las poquitas que hay, por decirlo así, tienen una baja afinidad, o sea, son tan inmaduras que no tienen esa capacidad, esa afinidad con la que sí pueden llegar pues a adultos, ¿no? Y eso pues va a determinar mucho la fracción libre de los medicamentos. Tener en cuenta pues que la albúmina es la principal proteína plasmática que se une a los fármacos y pues que está obviamente pues disminuida. En cuanto al metabolismo, entonces recordar que el metabolismo no solamente es a nivel hepático, hay medicamentos que se metabolizan tanto a nivel sanguíneo como a nivel renal, pero pues hay que darle mucho valor a la parte hepática. En la parte hepática, pues el metabolismo hepático se divide en reacciones de dos fases. Entonces tenemos la fase 1 que es llamada también como no sintética, o sea, no se sintetiza nada, y la fase 2, la fase sintética, que es en donde hay procesos como de conjugación, de retirar o agregar algún grupo químico al compuesto, al fármaco, y así se llevan a cabo esas reacciones de fase 2. En la fase 1 es importante porque aquí están los procesos de oxidación, reducción, hidrólisis, y tienen mucho que ver con el famoso CYP 450, ¿sí? Del cual hay muchas enzimas, y hay que tener en cuenta que esas enzimas, digamos, en los primeros días, en los primeros meses de los recién nacidos, pues están a concentraciones altas, pero muchas de ellas están inmaduras, entonces pues no son tan impactantes como en el adulto. Acá algunos ejemplos del citocromo P450. Recuerden que son varias enzimas y que cada una de ellas pues metaboliza cierto grupo de medicamentos. Entonces, ¿de ahí cuál es la más importante o la que más metaboliza medicamentos? La 3 a 4. Es la más abundante y es la que desempeña un papel muy importante en varios medicamentos. Entonces, pues se sabe que, por ejemplo, esos citocromos, esas enzimas están en altas cantidades, ¿sí? La concentración es similar a la de los adultos, pero pues tienen poca actividad, pues debido a la inmaduración, al proceso de inmadurez que tienen. Siguiente. Bueno, esta gráfica es para también pues mostrarles a lo largo de las etapas de los niños pues cómo se realiza el proceso como de actividad y maduración de las enzimas del citocromo P450. Entonces pues es una curva que aumenta más o menos en los lactantes, sobre todo en los lactantes mayores. Luego en los infantes tiene un pico muy alto y luego ya cuando ya entran a la edad de los 10 y ya va empezando la etapa de los adolescentes, pues va a disminuir y por lo tanto llegar a los niveles de los adultos. En cuanto a las de fase 2, pues la actividad es menor en el neonato, obviamente, pues por lo que es un ser inmaduro, y pues va aumentando progresivamente, pues va pasando el tiempo. Siguiente. En cuanto a la excreción, tener en cuenta que la nefrogénesis empieza alrededor de las 9 semanas de gestación y se completa alrededor de las 34 semanas, ¿sí? Y pues eso va seguido los procesos de maduración y los cambios postnatales dependiendo del flujo renal. Se conoce también que la tasa de filtración glomerular alcanza un nivel maduro a los 2 años de vida. Y esto es importante pues porque hay medicamentos que se excretan a nivel renal. Tener en cuenta que la secreción tubular está disminuida al nacimiento y la maduración toma alrededor de 1 año. Y bueno,
también el proceso de reabsorción tubular que madura alrededor de los 3 años de vida. Entonces tener en cuenta esto. Este es un esquema que está en el artículo del New England Journal del 2003. Lo recomiendo para que en alguna tarde libre lo lean, pero pues para que tengan en cuenta por qué es importante tener en cuenta los cambios de farmacocinética. Puede ser esta tarde. No mentiras, muchachos. No mentiras, no, sí. Ténganlo en cuenta. Ténganlo en cuenta porque de verdad es muy importante pues a la hora de formular medicamentos en los niños. ¿Sí? Y muchas veces de esto no se sabe y empiezan a formular así como así. Bueno, 2, premisas del uso de seguro de antibióticos. Entonces, hay varias cosas que uno tiene que tener en cuenta. Entonces, lo primero es que hay que reconocer que los antibióticos pues, han salvado millones de vidas a lo largo del tiempo desde que se descubrió la penicilina. Solo son efectivos para las infecciones causadas por bacterias, y esto hay que reforzárselo mucho a la gente porque ellos piensan, pues la gente que diferente de nosotros, pues, nos reclama mucho el uso de antibióticos en la consulta externa, en la urgencia y todo eso. Entonces hay que hacer énfasis en esto. Tercero, la fiebre no se trata con antibióticos y de pronto cuando ya estén graduados y hagan su consulta van a ver que todas las mamás empiezan que por favor le formule un antibiótico, que el antibiótico para aquí, para allá. Entonces hay que explicarles también que la fiebre no es igual a antibiótico. Cuarto, solo el médico pues los puede prescribir idealmente. Odio la automedicación, entonces pues hay que tener en cuenta eso. No se deben usar los antibióticos que hayan sobrado de otros medicamentos, y es acá cuando yo hago esto, Carlitos. Esa es mi cara cuando de verdad escucho algo de eso, como es que me sobró, esto le dieron a mi hijo hace 2 años por una faringitis, por una otitis y me sobró y ahora se lo estoy dando a los hijos. Entonces pues tener en cuenta eso, que las mamás suelen hacer eso, ellas tienen su propia experiencia. Siguiente. Sexto, los antibióticos se deben utilizar en las dosis, en la pauta que le ha recomendado el médico tratante y durante el tiempo que haya recomendado el tiempo. Sí, hay que decirles que a pesar, digamos, por ejemplo, a los 2 días ya se retiraron los síntomas, el niñito empezó a mejorar y la mamá le suspende el antibiótico o el medicamento. Entonces ahí podemos incurrir en fallas terapéuticas. Entonces hay que hacerles énfasis que los esquemas se cumplen a cabalidad como uno los ordena. Séptimo, que no se deben suspender los antibióticos a pesar de la disminución o retiro de los síntomas. Tener en cuenta que los antibióticos también tienen efectos secundarios, y eso pues ya lo veremos para algunos medicamentos. Y bueno, los antibióticos mal usados dejan de ser efectivos y eso nos da problemas de resistente, que es un problema actualmente de salud pública. Siguiente. Bueno, entonces en cuanto al uso racional, hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Siguiente. Entonces, en los primeros 5 años de vida se produce una exposición innecesaria a los antibióticos. Es la edad en la cual se exponen innecesariamente los niños a los antibióticos, pues precisamente por muchos errores, falta de información, presión de los familiares, entre otras cosas. Hay que tener en cuenta entonces a la hora de seleccionar un antimicrobiano, pues el antibiótico correcto, la indicación apropiada, el régimen apropiado, y esto incluye la dosis, la frecuencia, la forma farmacéutica, la vía de administración, la duración. Tener en cuenta que no hayan contraindicaciones. Contraindicaciones pueden haber muchas dependiendo de la edad del niño, de las patologías concomitantes, entre otras cosas, otros medicamentos que esté tomando. Las reacciones adversas a medicamentos, que son los efectos secundarios que pueden ocurrir. Por supuesto el costo de los medicamentos, de los antimicrobianos. Aquí es en donde entra en juego entonces que los antibióticos comerciales, que el genérico es malo, en fin. Y bueno, la información apropiada para los pacientes, darles como tal las pautas que ya hemos hablado,
garantizar la adherencia del paciente al tratamiento, y esto se logra hablándole a la familia, a la mamá sobre todo, o sea, que finalmente puedes administrar medicamentos. Si usted logra una buena relación con ella, seguro va a haber un éxito en el tratamiento. El uso inadecuado de antibióticos pues afecta a la salud de todas las personas, afecta a la economía, los servicios de salud, contribuye al desarrollo de la resistencia de las bacterias, y por supuesto pues es un problema de salud pública muy grande. Pues actualmente, lastimosamente, la industria farmacéutica ya no invierte tanto dinero generando antibióticos, entonces pues creo que pues depende no solo de nosotros los médicos y el personal de salud, sino también de los pacientes, explicarles que esto es un problema muy muy grande actualmente. Bueno, entonces acá les voy a hablar una diferencia. Es muy diferente, pues como lo había dicho el doctor Carlos, pues es muy diferente hablar de un antimicrobiano a un antibiótico. Un antimicrobiano es un término muy general, ¿sí? Y es una sustancia capaz de actuar sobre los microorganismos. En cambio, el antibiótico pues es una sustancia producida de organismos vivos, sean bacterias, sean hongos, y pues obviamente se utilizan para tratar pues infecciones. Cualquiera de estos dos pues va a lo mismo, a combatir algún tipo de infección, y los antibióticos o pues antimicrobianos se pueden clasificar, hay varias clasificaciones de ellos. Entonces hay una clasificación, por ejemplo, según el origen, entonces si son biológicos, si son semisintéticos, si son sintéticos. Biológicos, entonces por ejemplo está la penicilina, el cloramfenicol. De los semisintéticos tenemos que son los antibióticos que se les hace alguna modificación a los biológicos, o se les cambia algo en su estructura, y por ejemplo aquí está la ampicilina o la amoxicilina. Y los sintéticos son pues fármacos generados como tal mediante síntesis química en los laboratorios, y aquí están las suyas. Otra clasificación pues son según la actividad, entonces pueden ser bactericidas, pueden ser bacteriostáticos, y eso influye mucho a la hora de seleccionar medicamentos para cierta enfermedad. Por ejemplo, si usted tiene una bacteria por Staphylococcus aureus, pues usted no va a utilizar un bacteriostático. Sí, es lo ideal. Usted necesita un antibiótico bactericida que elimine toda esa cantidad de bacterias en la sangre. Este artículo de la Revista Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, que lo recomiendo, porque ahí habla de las pautas que hay que tener en cuenta de los antibióticos a la hora de formularlos, y de hecho ahí hablan por grupos de antibióticos, entonces los recomiendo, es muy fácil de leer. Tener en cuenta pues que la elección del antibiótico, para la elección de un antibiótico pues influyen varias cosas. Entonces, primero, la gravedad y el estado general de base del paciente, conocer cuáles son los microorganismos que más probablemente estén involucrados en esa infección, sea respiratoria, sea gastrointestinal, en fin. Tener en cuenta la resistencia de los probables microorganismos implicados. Eso nos va a también determinar mucho pues, el tratamiento que elijamos, y eso se puede hacer por medio de, por ejemplo, el antibiograma. Tener en cuenta el perfil PKPD, o sea, farmacocinética y farmacodinámica de los antimicrobianos. La vía de administración, que se lo va a dar oral, intramuscular, intravenoso. La duración del tratamiento, dependiendo de la enfermedad, pues usted ya sabe que son o 5 días, o 7 días, o 14 días, 21 días, en fin, pero usted tiene que saber los efectos secundarios y por supuesto pues los costos. Bueno, otro aspecto clave es que se ha demostrado que el cumplimiento por parte de las madres de un tratamiento prescrito a sus hijos es mejor cuando se hallen pues, satisfechos con la visita. Entonces por eso es que usted tiene que charlar mucho a las mamás, tratar de que la relación médico-mamá sea adecuada, porque eso de verdad impacta mucho a la hora de evitar pues, los fallos terapéuticos en pediatría. Hay
hay varios factores también pues, para considerar antes de iniciar un tratamiento antimicrobiano, entonces dependen de 3 cosas básicas. Uno, pues el paciente, la infección y microorganismo probable y el conocimiento